¿Por qué los abogados, por qué los delincuentes se sienten tan seguros y sin embargo los testigos, los agentes de las fuerzas de seguridad y los peritos se sentís tan inseguros? Porque venís aquí desde el respeto, de la responsabilidad. Bueno, pues venid desde el respeto, desde la responsabilidad, pero nunca vengáis desde el miedo. Soy conocedor que llevó algún caso bastante mediático. ¿Le gustaría comentarnos algo sobre alguno de ellos? En mis primeros 6 años de trabajo, en mi primer destino, me dediqué a la lucha contra el narcotráfico. Eso te da una visión muy completa de la vida. Es decir, luchar contra el narcotráfico a gran escala, estaba en Villa García, mi primer destino es Villa García de Orosa. En 5 años tuvimos macroredadas, 19 barcos cargados con droga, tiré del mercado 54.000 kilos de cocaína, heroína, hachís, todo eso. Te da una visión un poco de cuáles son las virtudes y los defectos humanos. Nosotros como peritos hablamos de la verdad, estamos obligados a decir la verdad y muchas veces podemos asociar que una confusión se puede interpretar como una mentira. Un poco en resumen, la titulitis siempre va a estar ahí, pero siempre. Digamos que esa exposición a la hora de contar lo que hay en el informe es mucho más importante a la hora de interpretar. Pero es que la titulitis es eso, es decir, tú puedes decir, oiga, no tengo esa formación técnica, pero es que lo que estamos hablando aquí y a lo que aquí se respeta, yo sí tengo la formación forense, que es la de aplicación técnica de mis conocimientos técnicos al lenguaje jurídico para que sea aplicable en una sentencia. Antes de continuar con la entrevista, quiero contarte que a lo largo de la charla el juez Vázquez Taín nos cuenta muchas de las historias en los casos en los que intervino. No te adelanto nada, te permito que lo veas. También quiero contarte que parte de esta entrevista es contenido exclusivo para la Escuela Nacional de Peritos, para el curso de experto en peritación de automóviles, por lo que si te genera algún tipo de interés formarte como perito de automóviles, que sepas que el resto de la entrevista, donde nos da consejos para cómo actuar en el juzgado y cómo resolver casos, estará solo disponible para alumnos. Aún así, te animo a que continúes viendo esta entrevista porque sin duda vas a aprender un montón. José Antonio Vázquez Taín, juez de Coruña, muchas gracias por la entrevista. Bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista orientada un poco a alumnos de la formación de la Escuela Nacional de Peritos, gente que está dispuesta a empezar a trabajar como perito y bueno, nos surgen muchas veces dudas de qué nos vamos a encontrar cuando pasamos de esa puerta en adelante, porque bueno, lo primero que surge es miedo. Hablo ya de experiencia propia, las primeras veces que vine a juzgado, creo que al final lo que vamos a encontrar en sala siempre somos personas, pero inicialmente lo que tenemos es miedo. Sabemos mucho técnicamente, expusimos muy bien en el informe y explicamos todo lo que sabemos, pero ahora, claro, necesitamos unos pasos a seguir dentro de sala para convencer. Y creo que acabas de hacer una introducción magnífica, es decir, todas las personas honradas que entran en un juzgado tienen miedo. Seguimos teniendo respeto por las instituciones, seguimos teniendo respeto por lo que es un juzgado, por lo que es un tribunal, por lo que es administrar justicia, y es bueno que un perito que viene a juicio sienta esa responsabilidad. Lo que tiene que saber distinguir es entre responsabilidad y miedo. Y eso es básico, es decir, es la primera regla que tiene que saber para su profesión es saber distinguir entre responsabilidad y miedo. Responsabilidad, mira, uno de los elementos básicos que definen nuestra justicia son las togas. Para que veáis un poco la historia, la toga española es la primera toga del mundo, por eso todas las demás llevan algún adorno, y la única que es negra, simplemente negra, y es una toga negra, es la toga española, porque fuimos los primeros que diseñamos una toga para que todos los que subíamos ese estrado, ese pequeño escalón que hay entre el público y aquellos que administramos justicia, o aquellos que participan de la administración de justicia, como son los abogados, fiscales, procuradores, pues ese primer escalón, que tuvieran derecho a subir ese escalón, tenían que tener derecho a llevar toga. ¿Y por qué la toga? La toga es para unificarnos, es un uniforme. No se distingue entre ricos y pobres, poderosos y débiles, simplemente nos unificaba. ¿Y por qué esa toga lleva una capa? Esa capa es para que notes un peso, y es el peso de la responsabilidad. Lo que tenéis que saber distinguir muy bien, los peritos, es entre responsabilidad y miedo. Y explico esto porque es una cuestión que lo he debatido muchas veces, llevo 28 años de ejercicio y he debatido muchas veces tanto con agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los que también doy clases procesales, como con peritos en los que he tenido el honor, para mí sí que es un honor, para mí sí que es un agradecimiento que contéis conmigo, el poder explicar esto. Mirad, las personas que son delincuentes, que ya han venido por aquí, no tienen miedo. Saben que pueden mentir, saben que
tienen derecho a forzar la verdad hasta unos puntos quizás, digamos, poco creíbles, ¿no? Pero es una realidad que muchos abogados entienden enseguida. Una novia nunca es fea, pero tampoco es real. No es ni una mentira ni una realidad. Una novia es una verdad maquillada. Y aunque sea un ejemplo, lo mismo podemos poner con el novio. El novio nunca es feo, siempre es una verdad maquillada. Lo que les explico a mis alumnos, tanto de peritos como de abogados, es que una verdad lo que no puedes hacer es mentir, pero sí puedes maquillar la verdad de forma que te parezca o te beneficie tu propia realidad. Y dentro de ese ámbito tienes que sentirte seguro. ¿Por qué los abogados, por qué los delincuentes se sienten tan seguros y sin embargo los testigos, los agentes de las fuerzas de seguridad y los peritos os sentís tan inseguros? Porque venís aquí desde el respeto, de la responsabilidad. Bueno, pues venid desde el respeto, desde la responsabilidad, pero nunca vengáis desde el miedo. Porque no conozco, de verdad, en 28 años de profesión, no conozco nunca a ningún perito que haya salido imputado, no conozco a ningún testigo que haya salido imputado, y sin embargo sí conozco a muchos delincuentes que han salido imputados. Entonces, en ese sentido tenéis que tener la tranquilidad y aprender a distinguir entre eso, entre responsabilidad y miedo. Una cosa es la responsabilidad, saber que tenéis un papel, que queréis hacerlo bien, que queréis defender a aquella persona que os ha contratado, y otra cosa es el miedo a esta escena, que lo que tiene es una seriedad, pero no nunca una amenaza. Tenéis que ver esto como responsabilidad, no como amenaza. Sí, sin duda. Lo que pasa es que también es cierto que nosotros como peritos, lo que hablamos de la verdad, estamos obligados a decir la verdad y muchas veces podemos asociar que una confusión se pueda interpretar como una mentira. Me refiero que yo puedo hacer un informe pericial que estoy 100% seguro, bueno, 100%, 99% seguro de que lo que digo es verdad, pero siempre quizá entras con un respeto, sobre todo las primeras veces, que realmente no sabes ni por dónde hay que colocarse, no sabes que entras en esa puerta y que tienes un micro que te van a preguntar primero de un lado, luego de otro, cómo tienes que expresarte, cómo tienes que hablar. Hay un miedo real, responsabilidad, pero también cierto miedo a eso, a no queremos mentir, pero tenemos también cierto respeto a que una confusión se pueda interpretar como una mentira. Claro, el problema de ejercer la profesión de pericial es que no se limita a un informe escrito. Ese es el principal problema. Es decir, claro, cuando tú tocas un instrumento, las primeras veces estás más pendiente de cómo tocas el instrumento, cómo colocas las manos, cómo te colocas, que de disfrutar de la música, y al final ni siquiera escuchas la música que estás haciendo. Es decir, es esa inseguridad. Claro, la escenografía es importante, es una cuestión que quizás se debería de practicar más, esa práctica procesal es bastante importante en el sentido de lo que tú estabas diciendo. Es decir, estáis más pendientes a lo mejor de dónde tenéis que colocaros, cómo tenéis que contestar, de cómo va a reaccionar el juez, de todo ese ámbito, de controlar tantos parámetros que todavía son variables, que estáis menos preocupados de vuestra técnica que de la escenografía. Entonces, esa escenografía, al final lo que tenéis que asumir es que es solamente escenografía. ¿Cómo asumir esa escenografía? Pues desde la práctica, claro. El problema es que esa práctica al principio no la vais a tener. Entonces, lo que tenéis que tener en claro es, en primer lugar, tenéis dos fases que son totalmente diferentes. Una primera fase es la fase escrita, que es tú te contratas un informe, haces un estudio y elaboras un informe. Y la fase de aclaración es precisamente para depurar cualquier tipo de equivocación, es decir, esa primera fase puede contener errores, puede contener errores. Y es la segunda fase en donde, cuando vienes aquí y haces las aclaraciones, es donde viene esa segunda fase, que es decir, tienes dos posibilidades. Una primera, incluso tienes posibilidad de equivocarte y luego después aclarar, oiga, mire, me he equivocado en tal dato, porque muchas veces en el día a día de esas periciales, las deposiciones de periciales que tenemos aquí, tenemos peritos que entran diciendo, mire, me he equivocado en tal fecha, me he equivocado en tal dato, no he tomado en consideración este hecho y quería corregir con total naturalidad. Eso incluso da más credibilidad, porque está reconociendo un error, está reconociendo algún tipo de defecto de tu propia pericial. Vale, eso es cuando viene la segunda fase. Y en esa segunda fase, cualquier tipo de error que se podría considerar de interpretación, de valoración, de medición, de cuestiones técnicas, ahí es donde las partes incluso tienen esa posibilidad de contradecirlo. ¿Qué se podría considerar, y eso es lo que tenéis miedo,
de que estás excediéndote de las competencias propias de un perito y estás incurriendo en algún tipo de falta a la verdad, deslealtad y ya no digamos el falso testimonio. Sí. Es cuando en un momento determinado alguien te hace una pregunta que sea blanco y negro y tú contestas en el sentido contrario, pero dentro del blanco y negro hay muchísimos matices. Sí. Y luego, a lo largo de la entrevista, vamos a ir ya con casos concretos y vamos a ver la diferencia entre un delito de falso testimonio para un perito a simplemente el no estar de acuerdo con una opinión de una de las partes o con la valoración de una de las partes. Pero lo que tenéis que tener claro es diferenciar que vuestro trabajo tiene dos fases. Una primera, en donde por la fase escrito ya podéis cometer errores en el sentido de que, oiga, nadie es perfecto y cuando llegues a plenario, perdón, que es la parte que más importa, es cuando puedes corregir esos errores o cuando te pueden plantear cuestiones contradictorias y tú defenderte dentro de esa tesis. Eso es. Pero lo que tenemos que tener claro es que una ciencia, y el derecho es una ciencia, a mí me gusta mucho siempre decir que el derecho es una ciencia, y sin embargo tenemos juristas que dicen sentencias en blanco y sentencias en negro. Sí. Luego lo que tienes que saber es no tanto que estás acertado como que defiendes un criterio que tú, desde tu conocimiento, desde tu pericia y tu saber entender, estás convencido de que es la verdad. Sí. Nosotros dentro del sector de automoción estamos viendo cada vez más, no sé si llegan a usted estos casos, de temas de compraventa de vehículos, de estafas con kilometrajes manipulados, de averías mecánicas, vicios ocultos. ¿Llevó algún caso de este estilo? Sí, sí, a ver. En Santiago nosotros tuvimos un caso que fue una macro redada. Al final, todas las macrooperaciones son un desastre. Es decir, yo la heredé, era un caso que se registraron más de 400 talleres de Galicia. Es el caso, bueno, de una persona, iba a decir holandés, es una persona que se dedica, precisamente tiene la máquina de trucaje y rebajaba los cuentakilómetros. Era tan meticuloso que tenía todas las facturas de todos los clientes a los que había rebajado 40 kilómetros, con lo cual más o menos lo llevamos y todo eso. Bien, es un fenómeno que se produce como periódicamente, es decir, hay una fase en la que la policía interviene 3 o 4 talleres, perdón, tenemos varios expedientes, rebaja un poco esa situación, cuando se relaja y no hay actuaciones policiales, se vuelven a producir. Claro, hay circunstancias que más que técnicas son de práctica, ¿no? Y entonces ahí, en ese sentido, el perito tiene que tener una parte técnica y una parte visual. Volvemos siempre a que la visualidad es la más fácil, ¿no? Entonces, en esa cuestión, claro, el perito lo que tiene que demostrar es la existencia del hecho, no la imputabilidad o la culpabilidad, sino la existencia del hecho. Y ahí sí que tenéis que apoyaros muchas veces en aquellas circunstancias que corroboran la circunstancia, que es, oiga, ¿por qué digo que tiene más kilómetros? Bueno, pues hay circunstancias como, por ejemplo, el desgaste del volante, el desgaste de la palanca de cambios, cosas que cualquier persona la puede visualizar, oiga, no es lo mismo todo eso. Entonces, tienes que hacer referencia a la composición del volante o de la palanca de cambios o de los propios asientos y ver más o menos en cuanto poner un ejemplo que el propio juez pueda sentir. Oiga, si tiene un coche de 4.000 o de 5.000 kilómetros, si tiene un coche de 50.000 kilómetros, si tiene un coche de 10.000 kilómetros, habrá notado tal efecto pues, en determinadas cuestiones. Hoy en día disponemos también de herramientas que se puede entrar dentro de la centralita del vehículo y sacar las lecturas que quedaron registradas de kilometraje en cada unidad. Entonces, a ver, muchas veces también puede ser pues, que cambiaron una pieza y la pusieron de desguace y registra ese kilometraje. Pero si al final sumas todas las pruebas del estado del vehículo, del volante, de los asientos, conectas el equipo de diagnosis y te saltan diferentes kilometrajes, pues un poco se puede atar cabos de que ese vehículo fue manipulado. Claro, en ese sentido hay dos elementos. A ver, uno primero es que el hecho se puede acreditar, es decir, se puede acreditar el cambio de kilometraje y otros en qué momento se puede acreditar. Claro, en esos vehículos normalmente son vehículos de rebote, es decir, vehículos que van pasando por determinados talleres y en un momento determinado se venden. Claro, cuando pasan por determinados talleres nosotros podemos llegar incluso a precisar más o menos en qué fecha estuvieron en cada taller. No son coches que pasen de un particular y se pasan a la venta, sino que normalmente pasan de un particular a determinados talleres que los van rebotando hasta que uno de ellos ve que tiene una posibilidad de venta, le cambia el kilometraje y hace la venta. Entonces, además de eso, tenemos un recurso que es bastante interesante, y es que todos esos vehículos en un momento determinado han ido pasando ITVs, donde queda registrado el kilometraje, aparte de la centralita. Sí, incluso para nosotros, a veces facturas de compra, de venta que registran. Para vosotros, el hecho de poder acudir a todas esas informaciones, es decir, las facturas, las ITVs, la
acceso a la central inteligente, porque ahora casi todos los coches llevan una central inteligente, si sois capaces de precisar no solo que se ha producido una alteración, sino qué fecha se pudo, más o menos aproximada, se produjo la alteración, ahí sí que, además de colaborar con el hecho de acreditar el hecho, no vais a colaborar con el hecho de acreditar la autoría. Y lo digo porque es que recientemente tuvimos un caso en donde ese vehículo había pasado por tres talleres. Uno estaba en León, otro estaba en Oviedo y otro estaba en Santiago de Compostela y finalmente se vende en Coruña. Sabíamos más o menos en qué fechas aproximadas había pasado. Y el perito nos dice, no, a mí solo me preguntaron que dijera que se había producido el cambio. Si me hubieran dicho que dijera más o menos en qué fecha se produjo, lo hubiera mirado, porque ya que accedía al ordenador para ver que se había producido el cambio, pero no sabía. Y es simplemente volvemos a lo mismo, es decir, no le han preguntado a su abogado qué es lo que se discute y os hubieran determinado de los 4 que estaban ahí quién era verdaderamente el verdadero responsable. Claro, porque al final nos encontrábamos con un kilometraje manipulado, pero no sabíamos por quién. No sabíamos por quién, lo que sí sabíamos es por qué manos había pasado, entonces lo que decían era, yo sé que pasó por mi taller en tal fecha, claro, no lo podían negar, por circunstancias, no lo podían negar, y entonces es eso. Entonces, por eso siempre digo que al final es muy importante tanto que el informe sea técnico como que el informe sea forense. Entonces, esa parte forense, esa parte, segunda palabra que es tan importante, es acudir al abogado y decirle, mira, ¿qué es exactamente lo que necesita el juez para dictar sentencia? Que le acredite que... Claro. Y es, bueno, que se acredite que se ha producido la alteración y en este caso que estamos discutiendo entre quién de ellos se ha producido, si me puede decir qué fecha. Y según los datos muchas veces se puede acreditar, ¿no? A mí me resulta muy interesante, vaya, necesario que al final el perito tenga unos conocimientos también, aunque sean básicos de legislación, para saber ese informe para qué sirve. Porque pongámonos en el supuesto caso de una venta entre particulares, los 6 meses de vicios ocultos, no nos sirve de nada hacer un informe de valoración de daños, cuantificando todos los daños que presenta un vehículo, si no sabemos qué dice la ley un poco referente a los 6 meses de vicios ocultos, que tienen que ser problemas anteriores de la venta, y cómo enfocar el informe para que, lo dicho, al juez le sirva para algo. Pero a ver, esos conocimientos jurídicos te los va a dar la experiencia. Sí. Entonces, por eso digo que la primera llamada, o la llamada más importante es la del abogado, es decir, es el abogado el que te tiene que decir qué es lo que queréis saber, qué es lo que queréis, qué es esa pregunta de qué se está discutiendo. Entonces, claro, cuando el abogado te precisa, claro, al principio del procedimiento, al principio de la instrucción, al principio de la demanda, al principio de la contestación, es muy difícil todavía que esos debates estén centrados, ¿no? Es decir, nosotros hay 2 órdenes jurisdiccionales, el orden civil y el orden penal. En el orden penal, lo único que se trata es un poco de intentar acercarnos a la verdad de lo que ha sucedido. Pero hay una parte que no tiene que decir nada más que, oiga, no es cierto lo que ha sucedido, no me defiendo, pero niego la verdad y por lo tanto soy inocente. En el orden civil sí que es cierto que una persona tiene que decir, oiga, presento una reclamación, y presenta esa reclamación en base a unos hechos, a unos datos y presenta una reclamación muy concreta. Ahí tienes una contestación en donde contesta de una manera determinada y claro, ese debate por estar por escrito ya tiene que ser un defecto del abogado el que no te diga, oye, mira, nos han presentado una demanda diciendo que este vehículo esté defectuoso por esto y por esto y por esto, por lo tanto quiero un informe que conteste a estas preguntas en concreto. Pero claro, en el ámbito penal está más abierto. Por eso digo que cuando en el ámbito penal recibes la llamada para acudir a juicio, tienes que preguntar al abogado hasta dónde hemos centrado un poco el debate, porque inicialmente lo único que se dice es esto no es cierto. Vale, sí. Dentro de ese no es cierto, hasta ahora, ¿qué es lo que ya se ha demostrado que no se puede discutir porque ya ha caído por su propio peso, porque las partes han reconocido todo eso? Pero en el ámbito civil sí que tenéis esa ventaja y podéis concretarlo. Pero yo por eso siempre considero que lo más importante es que intentéis centrar exactamente qué es aquella parte técnica que os está preguntando, qué es aquello que realmente puede condicionar la resolución judicial y aquello que es superfluo, pero bueno, si quieren discutirlo, mira, están en su derecho y para eso están en las salas y pueden hacerte las preguntas, pero un poco para que aquello en lo que sí que se está discutiendo tengáis un poco más de cuidado. Vale. Soy conocedor que llevó algún caso bastante mediático. ¿Le gustaría comentarnos algo sobre alguno de ellos? A ver, yo mi experiencia personal creo que si la diseñas no la tienes, es decir, yo por un accidente del destino, porque mi destino era Noia, pero lo cambié en el último momento por hacer un favor a una compañera, mi primer destino es Villagarcía de Arosa. Yo durante mis primeros 6 años de trabajo, durante mi primer destino, me dediqué a la lucha contra el narcotráfico. Eso te da una visión muy completa de la vida. Es
decir, luchar contra el narcotráfico a gran escala estaba en Villagarcía, es decir, mi primer destino es Villagarcía de Arosa. En 5 años tuvimos macroredadas, 19 barcos grados con droga, es decir, retiré del mercado 54.000 kilos de cocaína, heroína, hachís, todo eso. Te da una visión un poco de cuáles son las virtudes y los defectos humanos, te da un poco visión de cuál es. Pero además, viviendo en Villagarcía, es decir, Sí. yo Final... me encontraba con los narcos, vivía con los narcos, completaba con los narcos. Yo llegué a una ciudad en donde todos los niños querían ser narcotraficantes porque eran los héroes, donde los restaurantes estaban ellos y todo el mundo las admiraba, donde estaban todos limpios. Yo llegué en el 98, en el 96 el Tribunal Supremo había absuelto a la mayor parte de los implicados en el caso Nécora, aquello había sido un desastre, entonces pues te los encontrabas allí con esa situación de no han venido por nosotros con mentiras, hemos salido sueltos, somos los mejores, somos los más maravillosos, y tuvimos que empezar desde cero y todo eso. Eso te da una visión un poco de cómo es la justicia, de cómo es los defectos humanos, y eso me ha dado una visión a lo largo de mi carrera profesional en donde si no eres muy técnico la vas a pifiar. La verdad que me imagino que se las sabrían todas, porque en el momento que consiguieron salir de nuevo y además crecidos... Claro, y además con el dinero. Claro, el problema es que nosotros luchábamos por intentar hacer algún tipo de interceptación telefónica cuando ellos tenían ya un sistema similar al Pegasus para pinchar nuestros teléfonos, cuando ellos tenían los localizadores, es decir, nos superaban técnicamente, nos superaban en muchas cosas, y lo que tienes que hacer, ahí es donde aprendí que lo primero que tienes que hacer para cualquier resolución, cualquier materia, es darte cuenta de que es un problema de conocimiento de que la materia que quieres analizar, de la materia que quieres tratar, de cuál es la complejidad de la materia y cómo tienes que enfocar el análisis de esa materia. De tener un barco y la tripulación y a alguien en tierra es relativamente sencillo. Puede parecer que no, sí, pero es relativamente sencillo. Se puede hacer por soplo, se puede hacer por colaboraciones, se puede hacer incluso por el azar. Pero si lo que se trata es de desarticular organizaciones, pues entonces lo que tienes que hacer es un seguimiento, ver cómo piensan ellos y darte cuenta de que cualquier organización, macroorganización de tráfico de estupefacientes, tienes que tener, como en cualquier empresa que se dedica al transporte y comercialización internacional, tienes que tener sus conexiones, tienes que tener su sistema de seguridad, tienes que tener su sistema de telecomunicaciones, su sistema de asesores fiscales, técnicos. Y proponer un ejemplo, mi última operación, que fue la que cogimos el Mayor Alijo, 7.500 kilos de cocaína, y detuvimos a 47 personas la primera semana y otras 27 la segunda, pues detuvimos a los asistentes incluso de la banca en Suiza, a los profesores de la Universidad de Marina que le falsificaban las documentaciones de los barcos, detienes a los intermediarios que hacen el trabajo con todo, bueno, es decir... Y al final la mayor parte de esa gente convivía entre ellos. Sí, a ver, son personas que están en la sociedad, que son personas que nos rodeaban. Lo que ocurre es que en un momento determinado, como cualquier sociedad, se convirtió una realidad, se convirtió en algo normal, es decir, una realidad delincuencial. Hay que se cuenta que en el año 90, 98, 99, en Galicia el narcotráfico, el contrabando, la gente pensaba que era contrabando. Se convencían a sí mismos, no, yo simplemente estoy colaborando. Y recuerdo a algunos retenidos que me decían, yo sabía que no era dinero blanco, pero pensaba que venía del contrabando. Bueno, eso es una forma de autocomplacerte y todo eso. Eso te da una visión de la complejidad que es cualquier realidad, por muy sencilla que parezca, y que si no la tratas, pues entonces al final se te escapan cuestiones, ¿no? Es decir, sí, cuando empiezas a detener incluso asesores técnicos, ¿qué es eso? Pues te da una sensación de... Tienes que cada problema enfocarlo con mucha tranquilidad. Mi experiencia profesional después de una retirada forzosa, fue el caso del Códice y el caso de Asunta Basterra. El caso del Códice, la desaparición del Códice Calistino, era un asunto que se planteaba en donde no podías precipitarte nada. ¿Por qué? Porque era una investigación psicológica. Sí. No iba a haber rastreo, era un robo desde dentro, no iba a haber unas pruebas físicas que nos apuntaran al delincuente, ni siquiera a la organización. Y más que al delincuente, lo que teníamos que recuperar el libro. No se puede perder un libro del siglo XII, por mucho que quizás no seamos conscientes, pero que es un libro que pues ha vuelto a la realidad y que los gallegos podemos contar quizás con el libro más antiguo técnicamente y de los miniados de toda Europa, y es un libro de los más valiosos del mundo, y lo volvemos a recuperar y lo tenemos entre nuestro patrimonio. Eso era lo importante, y entonces era investigación psicológica a enfocar desde la lentitud. Pero claro, yo ya había pasado por Villagarcía, ya sabía lo que era la paciencia, el conocimiento humano y todo eso, y paralelamente
nos surgió el asesinato de Asunta Basterra, en donde era todo lo contrario. Era un asesinato de una niña en donde o recogías las pruebas todas en menos de 48 horas, o si no, las pruebas científicas, precisamente, si era un asunto intrafamiliar, te podía hacer perder cualquier circunstancia. Vale. Nos planteábamos las dos, lo primero que tienes que hacer es, como juez instructor, que es la ventaja de tener la posibilidad de contar con peritos, es reunirte, sentarte con ellos y pasar muchas horas hablando, escuchando y luego tomas que tomar la decisión, pero en uno se nos planteó, vamos a intentar como jugar a los 10 negritos, ¿no? Es decir, eliminando sospechosos de forma que caigan por su propio peso, y en el otro era, aprovechamos que es viernes, de madrugada, mañana sábado, antes de que nadie sepa lo que ha ocurrido, van a cerrar todos los comercios y tenemos sábado por la tarde, domingo todo el día para localizar todos aquellos ámbitos en donde necesitamos recoger pruebas científicas que después puedan ser analizadas. Ahí necesitábamos todas las cámaras de la ciudad, necesitábamos todos los elementos gráficos, físicos que se pudieran recoger de todos los lugares en donde podía haber ocurrido cualquier cosa. Para que sepáis un poco, una anécdota, que no sale en juicio, pero es una anécdota para que veas, en el lugar donde ocurrió el hallazgo del cadáver, recogimos todas las colillas y al final, pues una de las formas que se demostró que habían dicho la verdad es que los testigos que vieron el cadáver dijeron, nos paramos, uno de ellos se puso nervioso, se fumó un cigarrillo, inconscientemente no sabía qué había hecho con el cigarrillo, bueno, pues sí, había allí un cigarrillo de esa persona. El otro dijo, yo no sé si iba mordiendo un palillo, encontramos el palillo y por el ADN sabíamos que sí que es cierto, que uno de ellos teníamos el ADN por el cigarrillo, el otro teníamos el palillo y nos dijeron dónde estaban colocados y exactamente en el sitio donde estaban colocados estaba el palillo y estaba el cigarrillo. De investigación rápida y minuciosa. Entonces, claro, lo que se trata ahí es de recoger todos los elementos que luego después el laboratorio te va a dar los resultados. Entonces, claro, de esas 48 horas son muy, muy intensas y hay mucha gente que nos decía, pero es que ya sabíais desde el principio, no, vamos a ver, es decir, las cámaras tardaron una semana en darnos 3 cámaras, después tuvimos 37, no digo en tener la grabación, sino que, claro, visionar 5 días de una cámara, claro. Es que cualquier persona sabe que tenemos 2 policías, es que por mucho que se esfuercen, pues en 24 horas ven un día de una cámara, porque además tienen que ser 2 por si uno de ellos se le pasa algún detalle y todo eso. Entonces, claro, visionar las 37 cámaras que tuvimos, pues nos llevó meses, visionar, analizar todos los ADNs, analizar todos los elementos, nos llevó tal, pero sí que es cierto que en un primer momento es el enfoque, ¿no? Entonces, claro, esa fase de instrucción. Yo fui por ciencias puras en el instituto y además para mí las ciencias me saqué muy buena nota, pues para mí fue esencial en el sentido de que si no entiendes exactamente de qué estás tratando, mejor no te metas. Entonces, claro, cuando me empezaron a decir qué capacidades teníamos y hasta dónde podíamos llegar en cada una de las materias, ADN, geolocalización, informática, análisis químico de materias, es cuando dije, pues vamos a recoger todo eso que puede parecer hasta absurdo, porque en algún momento determinado podemos hacer un análisis sobre ello y nos puede dar algún resultado. Y eso es totalmente distinto al del códice, donde lo que se trataba era de analizar psicologías, circunstancias personales e ir eliminando sospechosos en función de, no puede ser por un razonamiento que más, en algunos casos, era más un acto de fe, en el sentido de que un psicólogo te decía, no, mira, con los datos que tenemos y todo eso, no es compatible con eso porque no... ¿Y cómo funciona todo esto? Digamos, ¿se entrevista a cada sospechoso, digamos, con un psicólogo? Y No, que va, no. En ese caso lo que teníamos era seguimientos e informes, comportamientos ordinarios de esas personas, qué hacían en la vida real, cómo se comportaban y un poco qué relación podían tener o no con ese libro, con esas circunstancias, con el acceso al libro y todo eso. Y es de ahí donde, desde un momento, primero conocer el entorno, conocer quiénes se movían, por dónde se movían y un poco sin que ellos mismos fueran conscientes de que estábamos haciendo una especie de informe, porque en un primer momento todo el mundo alteró su comportamiento, es decir, los que entraban libremente por la catedral dejaron de moverse por la catedral, claro. Los que entraron y tuvimos que esperar un poco que se calmaran las aguas, luego después que volviera a la normalidad y es cuando te das cuenta de quién se mueve, cómo se mueve, qué costumbres tienen, cómo hacen y por dónde se mueven. Y es cuando intentas un poco recuperar ese calendario de esos 5 días sospechosos en donde posiblemente hubiera desaparecido el libro.
Y es eso, es decir, mi carrera profesional es un poco en función de haber escuchado mucho a técnicos, haber escuchado mucho a peritos, haber escuchado mucho a personas que precisamente te ilustran. Hoy ser juez es muy difícil, es muy, muy difícil. No lo dudo. Nosotros los jueces tenemos que decidir si el accidente es por exceso de velocidad o por un defecto mecánico, Es que y una no tenemos, responsabilidad. claro, y no tenemos esas capacidades físicas. Entonces, es por eso cuando la ley nos permite el apoyarnos en técnicos. ¿Qué tenemos que conseguir? Tenemos que conseguir que os notéis que sois parte del engranaje judicial, que el juez sienta que sois parte de ese engranaje judicial y que se produzca ese feedback entre el juez y el perito, para que el juez se sienta seguro a la hora de dictar una resolución. Como el juez tiene que utilizar unos conocimientos científicos que no tiene, tenéis que dárselos en un idioma que él pueda comprender, y expresar, porque si no es capaz de luego en la sentencia expresarlo, no va a tener sentido. Entonces, claro, mi experiencia personal precisamente es todo eso. Es decir, si nosotros tenemos la capacidad de acercarnos más a la verdad, de acercarnos más a la realidad y acertar, es gracias a todo ese apoyo que ahora mismo todas las nuevas tecnologías nos están dando, ¿no? Es decir, la ciencia, la reconstrucción de accidentes, los nuevos avances tecnológicos y toda esa forma que tenéis ahora mismo de explicarnos el por qué ocurren las cosas y cómo ocurren las cosas. ¿Estuvo también en el accidente de Angrois del tren? Sí, lo que pasa es que en el accidente de Angrois estuve solamente en las fases de apoyo, de levantamiento de cadáveres y todo eso, pero sí, ahí hubo una fase muy interesante también, porque hay unos informes técnicos muy, muy interesantes, y ahí es donde a lo mejor viene la parte, lo que pasa es que todavía no está dictada la sentencia, que es distinguir en qué se pregunta y qué se discute. Claro, desde el punto de vista social se discute, ¿estaba bien diseñada la vía? No. Está claro que la vía a lo mejor tenía que haber pasado por la Bacolla, era más recta, no había la curva de Angrois, y además era más útil porque va directamente a un aeropuerto y así tiene una conexión Renfe aeropuerto en un país como España, que tenemos 49 aeropuertos y solo 3 tienen conexión con... Y se considera conexión porque luego hay una prolongación de tren hasta el tren, cuando realmente digo hasta el aeropuerto, cuando realmente lo que tendría que ser es que todos los trenes llegaran a un aeropuerto, pasaran por un aeropuerto para tener esa conexión de transporte. Pero bueno, ¿está bien diseñada? No, quizás está muy mejorable en muchos aspectos. ¿El tren podría ser más seguro? Sí, podría ser automático, pero la cuestión es, con las condiciones que tenía el tren, quizás lo que se tiene que discutir aquí es, con las condiciones que tenía el tren, ¿hubo un factor humano que hizo que se produjera el accidente? Y esa es la pregunta. Es decir, una cuestión es la discusión política de, oiga, ¿quieren ustedes trenes automáticos? Pues pongamos trenes automáticos, paguemos trenes automáticos y mandemos a todos los conductores de tren a la calle. Es una respuesta que a lo mejor la gente tendría que plantearnos. Si es eso lo que quieren, pues está muy bien. Pero claro, ahí es donde el perito muchas veces puede estar en capacidad de decirle, oiga, ¿usted qué me quiere preguntar? Claro. ¿Tenemos en estos momentos conocimiento técnico para que los trenes sean automáticos? Sí. ¿Hace falta el conductor? Entonces despidamos a todos los conductores. Yo le digo, sí, ahora mismo sí. ¿Qué ocurre? España es un país muy curioso porque tenemos trenes como los de alta velocidad que en Estados Unidos no existen, porque Estados Unidos no puede pagar trenes de alta velocidad, que solamente existen en determinados países como Japón o Alemania, porque hay muchos países, incluso europeos, que no pueden pagar trenes de alta velocidad. Tenemos un entramado de trenes muy, muy, muy curioso, en el sentido de que tiene un coste muy elevado y, sin embargo, tiene un servicio defectuoso, pero consideramos que aún queremos mejores capacidades. Lo que tenemos que preguntarnos es si las podemos pagar. Y si a lo mejor no sería mejor tener trenes de menor capacidad técnica, en el sentido más baratos, pero sí que, embargo, que pudieran hacer un Ferrol-Coruña en 20, 30 minutos y no en hora y media como están tardando ahora. Y entonces es lo que podemos hacer. Entonces, ahí en ese asunto lo que tenemos que preguntarnos es exactamente qué es lo que se discute. En el ámbito penal, si hay una imprudencia o no, una responsabilidad penal, y entonces a lo mejor es en esas circunstancias de técnicas en las que tenemos ahora si se produjo o no alguna imprudencia. Vale, bueno, y por último, a nivel profesional, ¿cómo se gestiona ese caso? ¿Estás tranquilamente en casa, suena el teléfono, un siniestro de un tren? ¿Cómo se gestionaría? Porque lo que hablamos, me parece la profesión de juez, para mí, de las más complejas que puede existir para gestionar todo desde un principio hacia el final. Yo te voy a contar una anécdota que quizás es un poco
un poco premonitoria. Cuando estaba en la escuela judicial, nos dieron una práctica bueno, nos daban clases de todo. Y una de las clases que nos dieron es la de estadística o lo que sea, y entró un señor por la puerta y empezó a decir cifras. De los que están aquí, 2 van a morir por infarto antes de los 40 años. Bueno, estadísticas que son estadísticas matemáticas, es decir, aunque la gente no lo sepáis, para que os diga, por ejemplo, de cada 100 personas en España, 6 van a morir antes de los 50 años por alcoholismo. Pero es que hay otras cifras que son peores, es decir, de cada 100 personas, 23 van a tener problemas psiquiátricos por consumo de drogas. Problemas psiquiátricos, no sobredosis, no muerte, pero sí van a quedar pues, con una esquizofrenia o con una psicopatía o cualquier tipo de alteración mental por el consumo de drogas. De entre esas estadísticas dijo, ¿y cuándo estáis aquí? Bueno, estábamos 150, éramos en mi promoción éramos pequeñas, era la fase en la que todavía las promociones no eran de más de 150, y nos dijo, bueno, pues los que estáis aquí, al menos uno va a asistir a un accidente de avión o de tren. Y bueno, pues debía ser premonitorio, tuve el accidente de tren. Vale. La curiosidad es a mí, yo no estaba de guardia ese día, simplemente el impacto fue tan brutal que una persona relacionada con el narcotráfico que pasaba por allí me hizo una llamada y me dijo, oiga, no sé si sabe que acaba de descarrilar un tren, más que descarrilar parece que ha chocado contra otro porque hay vagones fuera de la vía, no sé qué, y ahí, no sé, ¿está de guardia o no está de guardia? No, yo no estoy de guardia, pero me preocupa mucho lo que acabas de decir, y llamé inmediatamente al juez que estaba de guardia y le dije, oye, ¿cómo lo ves? Y me dijo, es que los que están allí ni siquiera son capaces de decirme cuántos muertos hay y todo eso. Se estaba haciendo de noche, era el día del apóstol, y yo le dije, oye, si quieres me voy, te echo una mano en lo que sea, de apoyo y todo eso, y me dijo, me temo que va a hacer falta, es que realmente el juez de guardia no solo tiene que levantar los cadáveres, también tiene que resolver en cuanto a qué cosas, es decir, dónde se acordona, qué elementos de convicción se van recogiendo, todo eso, y hacía falta y yo le dije, mira, yo hago el trabajo mecánico, es decir, yo levanto los cadáveres y tú te encargas, pues eso, de un poco decidir, de decidir un poco qué se incauta, qué no se incauta, quién se detiene, qué se va haciendo, y era un poco repartirnos el trabajo porque realmente es un auténtico desborde. Sí, y hay una fase ahí tan grave y que hay que intervenir tan rápido y tomar decisiones tan rápido, me imagino que para una sola persona tiene que ser... Sí, además es que hay una serie de cuestiones que es complejo, ¿no? Es decir, cuando hay un accidente de ese tipo, como ocurrió también con los atentados de Atocha o cualquier cosa de estas, parece que la autoridad judicial es la máxima autoridad. Y muchas veces lo que tienes que darte cuenta es que se están produciendo varios escenarios en el mismo momento. Es decir, en ese momento se trataba, lo más importante era de recuperar los heridos que estuvieran. No somos conscientes, porque no hay una perspectiva y porque los medios de comunicación tampoco son técnicos, no somos conscientes de lo que realmente ocurrió aquella noche. Mira, había ocurrido el accidente de París, un descarrilamiento en un tren de París, también un accidente en la vía del tren, en donde había producido 7 muertos. Había ocurrido una semana antes. Vale. Cuando se produce el descarrilamiento de Angrois, cuando se produce la salida del tren, tuvimos 80 muertos y se produjo esa misma noche. Vale. Al día siguiente estaba la prensa de todo el mundo allí fuera, porque realmente era un accidente tremendo. Al día siguiente, es decir, en menos de 24 horas, conseguimos desbloquear las vías de forma que pasó un tren ese mismo día. En menos de 24 horas circuló un tren por la misma vía y París estuvo cerrado casi 8 días. Les preguntaban a los periodistas franceses cómo éramos capaces de hacer todo eso. Y yo le dije, miren, lo más importante no es eso, es decir, de los 7 fallecidos de París, 2 se produjeron en el hospital. Nosotros tuvimos 80 fallecidos, todos en la vía. Hubo gente que salió con amputaciones graves, de extremidades inferiores, extremidades superiores, con heridas gravísimas, y ninguna persona evacuada de las vías falleció. Ninguna. Claro, la cuestión es, tú en ese momento tienes una crisis médica, tienes una crisis de seguridad, tienes una crisis de seguridad pública, tienes una crisis jurídica, tienes una crisis de todo, y lo que tienes que intentar es gestionar de forma que los médicos tengan el apoyo por parte del juez suficiente para que cualquier orden que dé un médico se respete. Habíamos hecho una especie de práctica de emergencia en la Estrada, yo fui director de la Estrada para emergencias, y entonces lo que se había determinado era, no va a salir ningún herido de aquí, va a salir si no está estabilizado. Hay una fase inicial en donde los medios técnicos son inferiores a las necesidades, una fase en donde los medios técnicos igualan las necesidades y una fase en donde superan. Vale.
hasta que no esté superado aquí no se mueve nadie. ¿Por qué? Porque si tú sacas a alguien en situación crítica, puede fallecer, es mejor la asistencia. Entonces, realmente, si cualquier persona pasa por Angrois, lo va a ver, hay una explanada muy cerquita de las vías, se construyó allí una especie de hospital de campaña, se estabilizaron todos. Y yo creo que es un récord, es decir, es un récord que tendríamos que poner en los libros de historia. ¿Cómo es posible que con los heridos graves, las amputaciones que hubo allí y con 80 fallecidos, ningún fallecido falleciera en el hospital? Y es simplemente la capacidad que tuvieron los médicos, que no ha sido suficientemente reconocida nunca, de emergencias, con los medios que tenían, ir discriminando los críticos de los graves y tal, y luego en un momento determinado ya los atendemos a todos, y ya se estabilizaron de forma que fueran saliendo. Es una situación en donde todo te va añadiendo conocimientos de cómo superar una crisis. Es decir, lo más importante en una crisis es estabilizar. Después ya vas a tomar decisiones sobre eso. Y eso es un récord. Es decir, yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos primero que ningún herido falleciera en horas posteriores, porque se estabilizaron todos, se atendieron todos de forma ejemplar, con la ayuda de los propios vecinos que colaboraron en todo lo que parecía que se pudiera necesitar allí, traían cualquier cosa que pudieras necesitar para eso. Segundo, el recuperar las vías de forma que una de las cosas que hicimos, para que vea la gente una de las anécdotas, de madrugada, cuando ya se habían retirado todas las cosas, pedimos a DIF que mandara un equipo de limpieza, y sí que nos pusieron a esta disposición un equipo de limpieza para que no viniera ningún tipo de fetichista ni nada de esto. Se recogieron todos los restos, hasta de la cosa más insignificante que pudiera quedar en las vías, bolígrafos, cables, papeles, lo que sea, para que nadie se pudiera decir, no, pasé por la vía y me llevo un recuerdo de alguno de los heridos. Se limpiaron las vías de forma que no se quedó nada, todo eso se llevó a un pabellón donde todos los heridos, fallecidos, sobrevivientes, familiares pudieron recuperar lo que identificaron como propio, y lo demás se retiró y se eliminó para que nadie pudiera decir, oye, mira, pasé por el tren de Angrois, hoy pasé por allí por las vías y me llevé un pañuelo de recuerdo que seguro que es de... No, es decir, nadie que pueda decir, recogí allí algo, porque se limpió todo hasta el más mínimo detalle y se lavaron las vías para que no quedara ni más mínimo rastro de sangre. Y eso todo se hizo con una especie de sensación de vamos a ser lo más ascéticos posibles, primero para solucionar un problema, y es un poco esa visión global de muchas veces el juez lo que tiene que ser es el menor estorbo posible. El menor estorbo posible, escuchar consejos y ver un poco aquello que te están diciendo de qué es lo que se trata de hacer aquí. ¿Qué se trataba? Salvar vidas, conservar información, se hicieron tomas de toda la situación de todos los vagones, en el que se tenía toda la perimetría, todas las imágenes, todas las mediciones que se podían, es decir, eso, pues ya se llevaron todos los vagones a un almacén, y entonces cada vez que un perito dice, no, quiero tomar medidas, pues tiene un amplio gráfico en donde cualquier programa te puede permitir saber cuál es el posicionamiento inicial, cuál es el posicionamiento final, cuáles eran las marcas, porque se señalaron todas las marcas de las cosas. Al final esto es fundamental luego para el perito pueda hacer un informe completo. En el primer momento se encargaron una pericial de ADIF, que eran los únicos técnicos que realmente tenían conocimientos a esa altura. Después, los familiares y todo eso reclamaron unas periciales independientes, hubo que acudir a organismos extranjeros, pero se hicieron unas periciales que no contradicen, es decir, es que las cuestiones eran bastante más o menos claras, las cuestiones técnicas eran más o menos claras. ¿Se pueden mencionar o de momento...? No, estamos pendientes de la sentencia y pronto saldrá, y yo creo que la compañera va a hacer un trabajo brillante. Muy bien. Pues de verdad, muchísimas gracias por, ha sido un placer. Entrevista y espero que guste mucho. Y sobre todo que si necesitáis cualquier aclaración será un placer. ¿De acuerdo? Genial, pues muchísimas Román, gracias. el placer es para mí, y que sea las gracias las tengo que dar yo, que consideréis que puedo deciros algo. ¿Vale? Muchas gracias. Nada. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros de esta entrevista. Sin duda hemos aprendido cómo funciona un juzgado por dentro y hemos conocido desde el propio pellejo de un juez cómo resuelve cada caso. Tal y como te comentaba al inicio del vídeo, esto es solo un fragmento de la entrevista. Si te interesa todo este mundo pericial y dedicarte a la peritación de automóviles, te invito a que visites el curso experto de peritación de automóviles de la Escuela Nacional de Peritos. Puedes ver un enlace en la descripción.